Antes de nada, evidentemente agradecer la invitación por parte del Departamento de Historia Contemporánea, muy personalmente en la persona de Julio Ponce para estar aquí con todos vosotros y con todos los que nos vean a través de esta retransmisión, ¿no? Hemos decidido, aunque quizás el motivo del acto sea la presentación de una publicación, ¿no? Quizás a nosotros nos interesa siempre destacar más la cuestión de cómo hacemos nuestro trabajo, porque creo que es la pieza fundamental de lo poco o mucho que vayamos consiguiendo. La verdad es que, como decía Julio, no sé si el grupo era informal o no, formales somos bastante todos, pero la cuestión es que los grupos el trabajo en grupo vinculado al ámbito universitario, todos lo conocemos, depende extraordinariamente de la financiación. Depende extraordinariamente que haya determinada financiación que apoye los estudios, ¿no?, determinados, ¿no? Sin embargo, os voy a contar, vamos a dividirnos un poquitín la charla. Carlos va a hablar más del libro, del producto, del primer producto de esta red, Resín. Y yo os voy a comentar un poquitín más cómo es la cuestión de la generación del grupo y cuáles son nuestros objetivos y cómo lo estamos llevando, porque creo que esto nos beneficia a todos los que estamos trabajando estas cosas, ¿no? Es evidente que aquí el conocimiento es común y todos trabajamos con todos, ¿no? Bien, seguir mucho más allá. La verdad es que desde el primer momento, estas imágenes que tenéis aquí delante, yo os voy a contar mi experiencia personal a la hora de desarrollar todo esto. Todo este camino, que Julio decía de 3-4 años, empieza mucho antes. Todos los historiadores empezamos con una determinada temática, generalmente fruto de nuestra tesis doctoral, y después abrimos nuevas líneas de investigación, ¿no? Bueno, pues el camino de todo esto empieza aquí, en estas fotos. Estas fotos forman parte de una causa militar que se encuentra en Ferrol, que son 7 cajas de documentación. 7 cajas de documentación de la red británica, posiblemente aliada, más importante de España en la Segunda Guerra Mundial. 7 cajas de documentación que de repente aparecen con toda listado de agentes, fotografías recogidas, etcétera, etcétera. Un material enorme. ¿Cómo me llega esta información? Bueno, yo estoy trabajando cuestiones vinculadas a represión, etcétera, y el trato que teníamos con los archiveros del Tribunal de Ferrol era muy estrecho, ¿no?, muy común, ¿no? Hay que darse cuenta que el Tribunal Militar de Ferrol fue el primero que inició la apertura de estos archivos militares. No de los generales, pero sí de los de carácter intermedio, que permitían tener una documentación en este sentido. Y en un momento determinado me comentan, a mí y a otros, me comentan, mira, que tenemos una causa ahí de 7 cajas de un espía. Vale. Bueno, voy a ser incluso más concreto. Más que de un espía, que siempre le llamaron la causa del espía, la verdad era la causa, esta causa empiezan a trabajarla los facultativos de allí, porque dentro de esta inmensa documentación que existe allí, vinculada a esta red, existía un carteo con una mujer de Ferrol, en esos años, en el año 42-43, en la cual, un carteo muy romántico, ¿no?, como de 20-30 cartas, ¿no? Entonces los facultativos de allí se dedicaron a curiosear en ese sentido, ¿no? Y realmente me llega así. Después se convierte en la causa del espía. Empezamos a entrar en ella y encontramos lo que ya os comento, lo que después será la red San Miguel y que desarrollaremos con muchísima más cuidado. Uno de los capítulos del libro evidentemente va de esto, ¿no?, del proyecto de invasión por el norte de España, norte y Portugal, de octubre de 1943, ¿no? Bueno, la documentación que hay aquí es ingente, ya digo, documentación británica. La cuestión, y de esto si queréis podríamos hablar más sobre esto, pero la cuestión es que esta red es muy singular.
la documentación que aparece en esta red es muy singular. No solo por la gran documentación que hay, sino porque la red cae de una manera que ninguna otra, no conocemos ninguna otra o pocas habrá, que toda la red caiga de golpe. Es decir, desde el momento en que cogen a este Lorenzo San Miguel en una pensión en León, en esa pensión tenía toda la documentación. Lo matan en ese momento y lo cogen con toda la documentación. Bueno, es muy extraño, la verdad, que toda la documentación la lleve solo una persona de una red de 80 y 90 espías muy vinculada con la embajada británica. Pero bueno, independientemente de cuestiones tal, la cuestión es que por aquí empezamos a investigar. En ese momento yo estaba trabajando en otro proyecto que sería finalmente el resultado Warzone, en otro proyecto con Javier Rodríguez, profesor Javier Rodríguez, que también forma parte de esta red, de la Universidad de León, que empezamos a desarrollar la temática de, bueno, como veis ahí, de la Segunda Guerra Mundial en el noroeste de la península ibérica. Y en ella abordábamos varias cosas, ¿no? Tanto el tema del wolframio, como el tema de la Federación de Guerrillas, como el tema del espionaje, como el tema... Bien, y a partir de aquí, con Javier decidimos ir a buscar la otra parte de ese espía. Si la parte del espía, la parte española, se encontraba en el Archivo Militar de Ferrol, dijimos, toda esta relación que tiene, además, correspondencia con la valija diplomática británica constante, tiene que haber algo en los archivos nacionales británicos, en Foreign Office, donde hay todo el trabajo también vinculado al mundo del espionaje de los servicios de operaciones especiales en Londres, ¿no? En Kew Gardens. Y allá fuimos. Bueno, pues resulta que no encontramos nada. Y, bueno, esto es una de las características de la temática que abordamos. Si vas buscando los nombres en concreto de las personas e interrelacionándolo a partir de ahí, muy posiblemente esté cerrado. De ahí que progresivamente, yo con Javier fuimos esa vez, no encontramos nada, pero yo después me aventuré a desarrollar esta temática precisamente en los archivos nacionales británicos. De ahí también lo que veis ahí, la monografía Hora Cero, ¿no? La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial, con todo un caudal de información vinculado a cómo funciona el espionaje británico en España durante la Segunda Guerra Mundial y también durante los años de la Guerra Civil, ¿no? Cuestión que con Julio llevamos también intentando desarrollar durante tiempo, ¿no? Bien, la verdad es que, ya digo, el trabajo fue un trabajo que al principio era una línea de investigación casi un fleco, para entendernos, pero se convierte después en una temática que observamos que hay que abordar de una manera distinta. La manera distinta es precisamente de donde parte la creación de este grupo. Esto hay que desarrollarlo como un puzzle. Pero un puzzle no se ve solo, si el puzzle tiene 100 piezas, no se ve solo fijándose en las 20, sino que hay que tener una vista de pájaro desde arriba, observar las diferencias y desde ahí empezar a relacionar. Lo digo porque lo que observábamos es que había mucha gente trabajando sobre el mundo del espionaje, el mundo de la información en estos años de la Segunda Guerra Mundial y en otros, y que, sin embargo, no existía un grupo vinculado a esta temática que abordara desde una perspectiva histórica. Una de las cuestiones que os tengo que comentar y que a lo mejor sale después, ¿no? Muchas de las presentaciones que hacemos del libro de la España espiada, en algunas de ellas nos preguntan, bueno, ¿y de verdad esto es historia? ¿Esto es literatura o es historia? Pues todo lo que hay aquí en Hora Cero y en la España espiada es absolutamente cotejable. Absolutamente cotejable. Ya digo, la posición de vista de pájaro, para relacionarlo, nos permite entenderlo esto. Os voy a dar una noticia que está ya en la España espiada. Aquella falta de ver la otra parte británica de la red San Miguel se encontró. Pero se encontró no buscando por la red San Miguel, sino buscando muchas otras cuestiones y de repente aparece un hecho absolutamente idéntico, con los mismos objetivos, con los mismos planteamientos y las mismas fechas. Y cuando se juntan, las dos cosas dan una realidad muchísimo más potente.
En el fondo, en la forma también. La red San Miguel era la red más importante, sin duda, con un objetivo muy claro de preparar un proyecto de invasión, bien para atemorizar a Franco, bien para realizarlo, con prácticamente a punto de realizarlo, no es el motivo de esta charla, pero su final lleva también no solo a la muerte de Lorenzo San Miguel, el fusilamiento de 4 personas y las penas para 60, 70 personas más, sino que lleva también a la salida del máximo responsable de la inteligencia británica en España, Alan Hilgar. Alan Hilgar era el personaje clave, a un nivel muy parecido al embajador británico durante estos años, Samuel Hoare, el personaje clave de la inteligencia británica en España desde el año 33-34, cuando menos. No estoy hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial. Era el hombre de Whitehall, para entendernos, en España, sin duda, con una relación muy estrecha con Churchill, con contactos con casa en Mallorca, además el terreno de la casa en Mallorca de Alan Hilgar se lo vende, no sabemos de qué manera, el propio Joan March. Su relación es una relación estrechísima con Winston Churchill, incluso con Franco cuando está en Mallorca tiene reuniones con él en el año 35. Quiero decir, es el hombre clave desde luego, de la información británica, de la información española para Gran Bretaña. Bueno, pues lo obligan a salir. ¿Por qué? Lo obligan a salir, se va al sudeste asiático, pues porque esto rompía todas las líneas rojas, digamos que es como un elemento de equilibrio, ¿vale?, para seguir manteniendo a Franco y seguir manteniendo la dictadura de Franco en este sentido. Bien, bueno, con todo esto empezamos a plantearnos esta perspectiva. Claro, plantearnos esta perspectiva, empezamos a relacionarnos con gente de otros lugares porque trabajábamos los mismos temas. Y no solo porque trabajábamos los mismos temas, sino porque lo trabajamos de una manera muy semejante. No vuelvo a insistir, desde el ámbito de historiador, desde el ámbito de cotejar temáticas. ¿Cuál era el problema inherente a todo esto? El problema inherente son las fuentes. Las fuentes que se trabajan generalmente en este sentido son pocas. Daros cuenta que para la temática de la información, por propia naturaleza, esta temática tiene que ser opaca. No necesariamente no visible, porque aquella que es visible por algo. Si no es visible, no aparece, y si no aparece, no existe. Entonces, las pocas fuentes que teníamos, las teníamos todas, las tenemos fragmentadas, ¿no? Bien estudios de carácter regional, bien estudios intensificados en determinadas fuentes, bien con determinadas temáticas, y decidimos abordar un proceso de creación de una especie de grupo, como bien decía Julio, informal, un grupo de acción más que un grupo teórico formal, en el cual todos, la reunión entre nosotros, nos venía extraordinariamente bien. Porque al final descubrimos que lo que pasaba en Canarias y lo que pasaba en Gibraltar y lo que pasaba en Galicia y lo que pasaba en Barcelona se interrelacionaba. Y que había personas que estaban en un lado y en otro. Y que había grupos por encima, hay grupos que gobiernan, gestionan todo este mundo de la información. Y por lo tanto, de alguna manera, tiene que estar centralizada. Ya digo, esta temática por naturaleza es opaca. No vamos a llegar, lo que conocemos es, en total, la punta del iceberg. Es decir, todo lo que está abajo no se sabe. Pero de aquello que conocemos, interrelacionarnos, la verdad es que nos sirvió extraordinariamente. Y comenzamos a realizarlo de la manera que podíamos. No teníamos un proyecto que nos financiara y, por lo tanto, lo que decidimos es abrir el espacio. Dejar el espacio abierto para que la gente que quisiera trabajar sobre estas temáticas y que trabajaba de manera muy aislada, vuelvo a insistir, uno trabajaba sobre una localidad, otro trabajaba sobre una temática, etcétera, etcétera, nos reuniéramos. Utilizamos como herramienta los talleres de congresos, por ejemplo, este de la Asociación de Historia Contemporánea de Logroño, o financiación de los propios grupos de investigación de cada uno de los miembros, que nos permitiera reunirnos más o menos periódicamente durante 2 veces al año aproximadamente, ¿no? Ya digo, si no teníamos una financiación conjunta, decidimos elaborarlo de esta manera. Bien utilizando la herramienta que ofrece la generación de talleres de congresos. Bueno, la respuesta fue abrumadora.
tenemos que decir que la respuesta desde el primer momento fue abrumadora. No sabíamos que existía tanta gente trabajando sobre esto, ni sabíamos que existía tanta gente también con nuestro interés y la necesidad de interrelacionar. Porque, ya digo, cada uno estaba en sus fuentes, cada uno estaba en sus temáticas, pero esto nos permitió, la verdad es que creo, por la recepción que tengo de lo que hemos hecho en poco tiempo, ya digo, en 2 o 3 años, creo que el funcionamiento ha sido excepcional, ¿no? Y muy positivo, ¿no? Entonces, ya os digo, Julio Ponce, desde Sevilla, Marta González Cabrera, desde Canarias, Carlos Píriz, ahora mismo en la Universidad de Cádiz. La verdad es que todo esto ha sido, claro, cómo generar un grupo que no tiene financiación propia. Ya digo, a partir de aquí, lo empezamos con absoluto voluntarismo, porque lo primero que intentamos conseguir es que lo que nos unía, que era esta temática, fuera lo fundamental. No tener, como comentábamos ayer, ¿no?, como era esto de un grupo que tiene un proyecto y no un proyecto que tiene un grupo, ¿no?, sino un grupo que tiene un proyecto y que creemos que es, en la medida de lo posible, una solución en la cual estamos muy contentos, ¿no?, en este sentido. Realizamos un seminario en Santiago en 2 días, hace, creo que el 2023, ¿no? 2023, en el cual, bueno, esta fue la base para desarrollar lo que después conocéis como la España Espiar. Bien, empezamos a trabajar en esta temática, ya digo, comentando con nuestra propia financiación. También estuvimos en Canarias, realizando también una temática más vinculada a la cuestión oceánica, varios talleres, etcétera. El congreso de congresos, aprovechamos los congresos para esto. Si bien inicialmente, cuando planteamos los talleres, sabéis que en cada uno de los talleres tienes que tener un número mínimo, ¿no?, de personas, de comunicaciones, ¿no?, que se presenten. Pensábamos, bueno, pues si nos presentamos nosotros, ¿no?, pues los 4 o 5, digamos, que empezamos todo esto, ¿no?, y alguno más, bueno, pues ya tendríamos, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que tenemos que duplicar las sesiones. Quiero decir, tenemos de cada vez que organizamos algo de este estilo, tenemos gente nueva y ahora hemos dado un salto en el sentido de que ya no es solo gente nueva, sino que es gente que te viene fuera de España y que quiere abordar la temática. Entiendo que en sus localidades de origen no tiene un espacio en este tal, y esta interrelación es muy fructífera. Nuestros talleres, que ya sabéis que tienen un tiempo muy reducido, que pueden ser aproximadamente de 2 horas, no perdemos el tiempo. No intentamos decir lo que nosotros tenemos, que también. Nuestro tiempo de exposición es aproximadamente de 5 o 7 minutos para llevar 1 hora cada taller, y la siguiente hora es la importante. La siguiente hora, preguntarnos, comentar, etcétera, y la verdad es que siempre funciona, entre otras cosas, porque con esta temática te lo pasas bien. La verdad es que te lo pasas bien. Y esto también es un punto importante a la hora de desarrollar esto, ¿no? Bien, también aprovechando, evidentemente, los actos de los 50 años de España en Libertad, ¿no? 50 años. También realizamos en el Ateneo de Madrid una sesión en 2 días sobre el origen de los servicios de información en España, en el cual estas capas de cebolla van aumentando y vamos sumando, es como una bola de nieve en la cual vamos sumando cada vez más gente, ¿vale? No es solo una cuestión de decirlo al público, sino también de ir sumando gente, que la gente sepa que estamos aquí, que la gente se interrelacione con nosotros y que nos vayamos comunicando, porque ya digo, la información es tan opaca, tan reducida, tan orientada desde quien ordena esto, desde quien lo saca a la luz y cómo se archiva. Y esto es un tema que posiblemente dentro de poco también sacaremos algún tipo de producto en este sentido, que es importantísimo tener este tipo de interrelación para conocer y para que el conocimiento sea así. Por lo tanto, esta es la realidad del Grupo Resín ahora mismo. 2 o 3 años de funcionamiento, como bien dice Julio, nos permite abordar los estudios de los servicios de inteligencia, de los servicios de información, de una manera distinta. Las ventajas que tiene los productos que sacamos es que
nos ofrece una realidad muchísimo más a pie de terreno y mucho menos a nivel de relato. Lo que ofrecen precisamente estos informes, esta documentación, es que la situación de todos estos proyectos que observamos, algunos fueron reales, otros no, pero todos ellos se tuvieron en cuenta. Y por lo tanto, las alternativas eran las que eran. Otra cosa que se utilizaron y otra cosa no. Pero todos estos proyectos nos ofrecen una realidad muchísimo más práctica de lo que significa el poder, de lo que significa la política, de lo que significa el pasado. Son caras que, en la medida que podemos, creo que no ofrecen ningún otro tipo de estudio en este sentido, ¿no? Porque es evidente que los historiadores manejamos fundamentalmente la cuestión del relato, ¿no? Porque es lo que nos llega, ¿no? Pero claro, estos relatos o estos informes que formaban parte de sus alternativas, pero que no fueron permanentes en el tiempo, se pierden, pero fueron reales. Y en esto intentamos desarrollarlo. Por lo tanto, creo que damos una visión muchísimo más potente de lo que significa esto que hacemos los historiadores, que es intentar transmitir con nuestro conocimiento el conocimiento del pasado, ¿no? De cómo fue aquel pasado, ¿no? Y si solo nos atenemos únicamente a la cuestión del relato, evidentemente se nos queda esa parte que no fue realizada. Se han hecho más cosas, el curso de verano también de la Universidad de León en Cistierna, también hemos estado allí este verano. Sacamos la España espiada, nos han concedido este año, ya digo, ese proyecto con financiación propia para toda la gente del grupo. En el grupo estamos aproximadamente, creo que somos 15, 16 personas, pero hay mucha más gente alrededor. Hay mucha más gente alrededor que no está en el grupo, pero que en cualquier momento se puede acoplar. Y también digo que en esta pequeña incipiente, porque es evidente que nos lo han concedido en verano, en septiembre, ¿no? Pero en esta incipiente andadura de lo que es el proyecto, que se llama Five, ya hemos entrado en contacto con otros 2 grupos de investigación, no personas, sino otros 2 grupos de investigación en otras localidades españolas que quieren abordarlo de esta manera. En un caso concreto de gente más joven, en un caso concreto de gente más veterana. Pero que, creemos que la cuestión, como ya sabéis, lo importante no son los objetivos también, sino que muchas veces lo importante es el camino, ¿no? Y el camino que estamos haciendo es un camino que pretendemos que sea lo más abierto posible, precisamente porque la temática necesita de esta interrelación, ¿no? Y necesita que esto lo cotejemos de esta manera. Como anticipo, os puedo decir que tenemos ya en marcha 3 o 4 proyectos bastante avanzados de desarrollo de Five, que es la red, que es el proyecto de investigación vinculado a RESIN. En ellos vamos a tener especial atención al ámbito de la divulgación. Estamos desarrollando, me imagino que en poco tiempo comenzarán a salir una serie de podcasts vinculados al trabajo de los servicios de inteligencia, no desde una perspectiva férreamente académica, sino desde una perspectiva de alta divulgación. Es decir, pensábamos que lo que faltaba era un producto que trabajara estas temáticas, que es un producto muy atrayente, evidentemente para todo el mundo, para toda la sociedad, pero no desde la perspectiva más literaria, sino desde la perspectiva, ya digo, todo lo que está en la España espiada y todo lo que trabajamos está cotejado con 2, 3 o 4 fuentes, quiero decir, distintas, ¿no? Porque si no, por eso necesitamos a todo el mundo posible, ¿no? Y pensamos sacarlo, ya digo, en breves, sacar una serie de podcasts con esta cuestión. Pensamos que había un hueco entre lo que es el true crime para entendernos de espías y el trabajo de investigación académica, ¿no? En ese camino intermedio intentamos situarnos, a ver qué tal. Ya digo, son proyectos que tenemos en marcha. Otro también, un dossier coordinado por el profesor Julio Ponce y el profesor Javier Rodríguez de León, también de carácter quizás más académico. Una monografía también de carácter, posiblemente intentemos buscarlo en el mercado británico. Y me pierdo alguna otra. Sí. Y una monografía, que esta también ya está absolutamente en marcha también, sobre una temática que siempre nos preguntan, siempre, en todas las charlas, que es ¿dónde están las mujeres?
Y sí, hay mujeres. Solo rascando muy por arriba, hay un trabajo ya, estamos desarrollándolo ya, empezando a redactar, para poder sacarlo el año que viene, y solo rascando únicamente, sin empezar a investigar mucho cada uno de nuestros ámbitos, contando con gente de muchas universidades, no solo del grupo, ya digo, vamos a contar con gente lo más abierta posible, y sale un número, una base de datos con un número de 150 mujeres espías, solo sin rascar mucho. El problema de las mujeres es que es una temática absolutamente invisibilizada, pero en esta temática que es invisible, se invisibiliza todavía más, porque siempre son las mujeres de, etcétera, etcétera, pero no son las mujeres de. Son miembros, evidentemente, de los servicios de información también, que para determinadas circunstancias aparecen bien como mujeres, bien como novias, bien como secretarias, bien como... Pero forman parte de eso. Es decir, por lo que vemos, cuando vemos cómo funcionan ellas a la hora de buscar información, hay una selección de qué información buscan otro tipo de información y buscan información en aquellos puntos en donde los hombres no pueden llegar. Por ejemplo, un caso, tenemos un libro ahí a punto de sacar sobre un alto responsable británico en la embajada británica en Madrid, el cual se entrevista con De Gaulle en el año 40 en Gibraltar, y bueno, él lo comenta personalmente, yo tengo acceso a las memorias y el archivo privado de él y tal, y dice que bueno, que no puede, que con De Gaulle que no puede hablar, que es absolutamente incompatible y que le llama el oso francés y cosas de este estilo. Sin embargo, con la mujer, pues tenían largos paseos, De Gaulle y ella. Bueno, es evidente que, y otra cuestión, la mujer se casa con él un mes antes. Quiero decir, cuestiones de este estilo, consecuencia o acción o consecuencia, bueno, pues funciona, ¿no? Quiero decir, esto del tema de las mujeres es un tema, ya digo, que también intentaremos desarrollar, y en este camino estamos. Mi primera parte era un poco comentar brevemente lo que llevamos andado en 3 años aproximadamente, y decir que vamos a continuar en este camino. El primer producto es la España espiada, pero continuaremos con algunos otros más, ¿no? Nada, muchas gracias. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, también como no podría ser de otro modo, agradecer al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla la invitación que nos ha realizado el profesor Grandío y a mí mismo, y en especial al profesor Ponce por su amable gestión y compromiso también con el grupo, con estas investigaciones y con este libro de la España espiada, que, bueno, pues como bien ha dicho el profesor Grandío, me corresponde a mí pues comentar un poco sus entresijos, ¿no? Y de dónde viene y el contenido del mismo. Lo primero que tendría que decir, voy a intentar ser también lo más sintético posible, porque me gustaría que las personas que estáis aquí presentes pues participaseis también del debate o con sugerencias y preguntas, que al final pues creo que también la investigación está abocada a eso, ¿no? A que haya un diálogo con gente que no solo estemos en la parte de la investigación. Como decía, este libro de la España espiada, redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, de lo cual lo primero que suelo comentar es una matización del título, puesto que en origen no era la España espiada, era la España espiada, ese da entre paréntesis, porque la España espiada en buena medida, y esto fue una decisión en buena medida también editorial o de marketing, supongo, en los cuales pues somos bastante más ajenos los investigadores, dábamos una importancia a lo que realmente fue la España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un papel activo. Si nosotros lo miramos así como la España espiada, podemos entender o sobreponer un papel mucho más pasivo que realmente no tuvo, ¿no? España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue un escenario clave de los entresijos de lo que va a suceder
en el conflicto global. Y en buena medida lo hace bajo cuerda, lo hace en un contexto opaco, como dice el profesor Grandío, donde pues, van a confrontar numerosas redes de información de manera clandestina la mayor parte de las veces. También habría que matizar incluso que no se trata de un libro de espías, que como bien ha dicho también el profesor Ponce, todo ese concepto del espionaje, que en buena medida se va a gestar a lo largo del primer tercio del siglo XX, pues tiene mucho de romántico. Y aquí lo que estamos hablando, sobre todo, son cuestiones de la gestión del poder, y esto conlleva una gestión de la información que normalmente es secreta y que en contextos de conflictos armados como la Segunda Guerra Mundial pues te ponen a la vanguardia frente a cualquier enemigo, ¿no? Entonces, lo que realmente es un libro sobre servicios, agencias, actores de inteligencia, ¿no? Aunque, insisto, al tener pues este barniz o este cariz romántico, pues también puede servir como estrategia de marketing editorial y, por lo que parece, pues está funcionando, lo cual nos alegramos profundamente. También el lanzamiento de este libro colectivo, que trasciende, por supuesto, a los editores que estamos hoy presentes aquí, tiene una lógica que rompe el centralismo tradicional de poner a Madrid en el centro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque no solo en el contexto de esta guerra, sino ya en la precedente de 1936-39 en España interna, todo tiene que ver con el contexto periférico y con puntos geoestratégicos de relevancia dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto conlleva que pongamos el foco y el interés en Pirineos, en el campo de Gibraltar, en Canarias y en Baleares, en la frontera lusa, entre otros escenarios, ¿no? Y historiográficamente, sobre todo en las últimas décadas, de los años 80 a esta parte, pues ha tendido siempre a tener una mirada excesivamente centralizadora, que este libro pues pretende romper con esa lógica un poco centrífuga, ¿no? Que dialoga entre sí y pone en conexión puntos que aparentemente son inconexos, como pueden ser las dos fronteras, Pirenaica y Campo de Gibraltar, pero que tienen una lógica global en su contexto, ¿no? De hecho, estas dos fronteras que acabo de mencionar pues fueron las que la dictadura en los años 40 decide fortificar de manera masiva con mano de obra cautiva. También el libro de la España espiada tiene que ver con esa reunión de grupo que ha comentado el profesor Grandío, que tiene ya, vamos sumando años de trayectoria, que también tiene cruces de camino por, pues en mi caso, en el periodo postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela, donde recalé avalado por el profesor Grandío, y esto pone en diálogo pues, diferentes investigaciones particulares que inmediatamente se hacen colectivas y pues tiene un contenido ya relacionado con la estructura de lo que sucede en el conflicto mundial del año 39-45, ¿no? En este sentido, el libro comienza con un capítulo de mi autoría que intenta explicar, analizar el origen de la inteligencia franquista desde sus inicios en el otoño de 1936 hasta su consolidación en el 39 y cómo va evolucionando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene que ver con la el impulso, mejor dicho, de dos organizaciones, de dos agencias de inteligencia. Por un lado, una reunión de diferentes actores proclives al golpe de julio de 1936, donde van a recalar catalanistas conservadores con intereses lógicamente económicos y de defensa de sus propios beneficios. Van a recalar italianos y colaboradores extranjeros del golpe, también franceses como de la Cagul. Todo esto condensado en diferentes oficinas dispuestas a lo largo del mediodía francés
y que terminarán dando como resultado la puesta en marcha del Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España, que termina siendo coordinado por un catalanista, aristócrata, mano derecha de Cambó, Josep Bertran i Musitu, que pronto va a entrar en conflicto con la lógica estricta militar de un impulso que se hace desde la Junta de Defensa Nacional en septiembre de 1936, que es el Servicio de Información Militar. Estas dos agencias, que van a trabajar con idénticos fines, que es el triunfo del conglomerado rebelde de la Guerra Civil, pues terminarán fusionándose en 1938 bajo el paraguas de una nueva agencia controlada, lógicamente, ya por los militares desde Burgos, que es el Servicio de Información y Policía Militar, ¿no?, el SIM. Detrás de esto hay un personaje clave en esta historia, que es el coronel de Estado Mayor José Hungría Jiménez, un tío formado en las mejores escuelas de posguerra de la Europa de entreguerra, en la Escuela Superior de París, de la misma camada de Charles de Gaulle, y por tanto un personaje que está atento a lo que está sucediendo en el contexto y en su entorno. Este Servicio de Información y Policía Militar en realidad fue la policía política de la dictadura, que esto también conlleva una lucha constante con el imaginario colectivo y con los relatos que se crean en él, donde, pues, lógicamente, por una dictadura tan amplia de 40 años y el proceso de transición, se ha tendido a ver y a focalizar también en la policía civil pues los aparatos securitarios, pero realmente siempre se trató de una dictadura militar y, como digo, en el origen fue este Servicio de Información y Policía Militar el que hizo las labores de policía política. Precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esto va a evolucionar a configurarse lo que entonces se denominó Segunda Sección BIS, que se enmarcaba dentro del Estado Mayor Central del Ejército, y tenían presencia en todos los escenarios públicos y privados del Estado. Entonces, tenía una vocación total dentro de las dificultades del contexto de la posguerra civil. Y puesto en análisis esta cuestión, abre ya el escenario a diferentes capítulos que van a abordar pues, esas particularidades del exterior con esa mirada centrífuga que acabo de comentar. Segundo capítulo corresponde al profesor Javier Rodríguez, de la Universidad de León, que se encarga de estudiar las relaciones de las redes extranjeras y de las guerrillas, sobre todo en la parte noroeste del país, con una relevancia abismal de dos agencias que van a tener un papel predominante. Por un lado, el KO Spanien, que era la red interna que forma la inteligencia militar alemana en España, y por otro lado, el SOE británico, ¿no?, la agencia de información británica, que, bueno, pues también el profesor Grandío a continuación podrá matizar estas palabras, pues tienen un diálogo y una financiación y un soporte constante a la guerrilla, ¿no? Y el profesor Rodríguez, además, elabora su capítulo en buena medida con documentación que hasta hace bien poco era inédita, que son los procesos de desnazificación que se producen entre el año 44 y 45, ¿no? La mayor parte de esa documentación formada por interrogatorios a personajes capturados en ese contexto. El tercer capítulo corresponde al profesor de la Universidad de South Alabama de Estados Unidos, David Messenger, que se encarga de analizar la estructura empresarial nazi Sofindus, que era una cuestión ya anunciada en investigaciones previas, pero que Messenger termina de consolidar y de dar un relato mucho más homogéneo, y sobre todo lo más interesante es de ver la continuidad de muchos de estos personajes a partir de 1945, en el incipiente contexto de la Guerra Fría, cómo se crean pues una serie de colaboraciones esenciales para la configuración de lo que luego será el bloque occidental capitalista, ¿no? Y esto es fundamental porque explica mucho de lo que supone de parteaguas el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El cuarto capítulo corresponde a Xavier Juncosa, que es un investigador catalán que se
ha buceado durante muchos años en los archivos militares franceses y ha sido capaz de establecer también todo el aparato de la contrainformación francesa en España, concretamente las antenas que crean en Barcelona, Madrid y San Sebastián, con personajes claves como el militar Paul Payol, y cómo esta red de actores franceses van a facilitar también la evacuación clandestina por la frontera pirenaica de muchos personajes, ¿no? Y es muy interesante su aportación porque en estos expedientes, también la mayor parte de ellos personales, pues van a aparecer personajes que van a sufrir esa transformación en este contexto bisagra de la Segunda Guerra Mundial, como puede ser Gutiérrez Mellado, que luego va a tener un protagonismo esencial en los años 70 durante la transición a la democracia. Un Gutiérrez Mellado que en julio de 1936 lo tenemos en la terraza de su cuartel en Carabanchel, apostado con una ametralladora pesada, combatiendo a los aviones leales que están intentando sofocar la rebelión en la que él está participando, un personaje que va a encabezar posteriormente pues la quinta columna en la capital de España, a favor, esas redes de información a favor de los franquistas en el corazón de la República, un personaje, por tanto, alineado con lo que viene a ser la nueva órbita de actores de inteligencia franquista y que, sin embargo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial va a tener una colaboración clara con la contrainteligencia francesa. En quinto lugar, tenemos la colaboración de Juan Carlos Jiménez de Aberasturiz. Su capítulo explica la porosidad de la frontera franco-española a través de análisis microhistórico y cómo existen personajes hasta ahora también anónimos que no tienen una vinculación con ejércitos, que no tienen una vinculación en principio con el contexto bélico, estos mugalaris, estos guías que van a ser esenciales también para el paso, él estima, de unos 80.000 refugiados pasados por la frontera pirenaica y con la construcción de una red de apoyos también esenciales en este contexto. El sexto capítulo corresponde al profesor Grandío, con esa importancia de la geoestrategia de la parte noroeste de la península, que incluye también el norte de Portugal y especialmente Galicia, ¿no?, como foco de acción en el frente atlántico, donde tenemos que empezar a pensar en romper esa lógica de entender el conflicto como una cuestión nacional, sino como un escenario geoestratégico y geopolítico, con esa posible operación aerotransportada en 1943, que podrá comentar con más profundidad a continuación, y también con esa caída de la red San Miguel que ha mencionado, ¿no? En séptimo lugar, el capítulo del profesor Ponce, al cual animo también a que comente parte de su contenido, porque insisto que esto es un libro colectivo y creo que también conlleva pues comentarios de todos los autores, con el foco puesto en Gibraltar, en su comercio, en la navegación del Mediterráneo occidental, en ese choque de los representantes españoles y británicos, en el papel que van a jugar los refugiados en ese territorio tan pequeño, pero a la vez también tan cercano a una realidad pasada por una guerra civil como es el territorio español, o la importancia que tienen los planes de ocupación nazi, el plan Félix, o el español, la operación C y los sabotajes desde ese pequeño peñón, ¿no? Y el libro lo cierra de manera inmejorable, creo, el capítulo de Marta García Cabrera, compañera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde analiza el archipiélago canario y su importancia, la centralidad del escenario atlántico, ¿no? El papel que va a tener el Reino Unido, los Estados Unidos, la Alemania nazi, en muchas ocasiones también con un pasado que en ese contexto pues va a ser profundo de choque y de intereses, enmascarado también tras coberturas diplomáticas y empresariales, ¿no? Y es una aportación esencial al libro. Como digo, es un libro también el inicio de
de una larga investigación, el encuentro también de investigaciones particulares, que creo que va a tener como resultado, y es lo más enriquecedor, un diálogo que está comenzando en espacios como este. Por tanto, les animo a que pregunten, a que comenten y que podamos seguir pues construyendo esta investigación. No sé si los profesores Grandío o Ponce quieren comentar algo sobre sus respectivos capítulos. La alusión primera a ti, si tú querías contar algo. Bueno, no sé. A ver, yo... Yo en gran parte ya lo había comentado al principio, ¿no? Es decir, el origen de todo esto es la Red San Miguel. Lo que pasa es que andando el tiempo hemos ido a varios archivos, evidentemente no solo los británicos, no solo el de Ferrol, hemos conseguido documentación procedente de Portugal, hemos conseguido documentación procedente de los propios servicios españoles, y cuando menos por 4 o 5 fuentes distintas nos aparece muy bien relacionado y dibujado este proyecto de invasión, ¿no? De una manera muy concreta y con distintos plazos, con orientaciones distintas, no solo una orientación militar estricta de invasión, sino con una presión tanto política interna, acordaros de la Carta de los Procuradores de la primavera de 1943, acordaros también del soborno mantenido a los generales franquistas desde el año 40-41, que ha estudiado Ángel Viñas y otros, para en cualquier momento echar a Franco del poder. Echar a Franco del poder, no echar el franquismo, que es cosa bien distinta. Y, o por ejemplo, intervenciones armadas constantes, aunque con intervención militar, pero, por ejemplo, dejando bombas en la ría de Ferrol, a pocos kilómetros de donde tiene su residencia estival en ese verano el propio Francisco Franco. Los aviones británicos circulaban por la raya portuguesa de manera bastante frecuente. Los tanques británicos desembarcan en Lisboa en 1943, en el verano del 43, y hacen un paseo, un desfile militar extraordinario. Es decir, toda una serie de pruebas, porque inicialmente el gran problema es saber si esto era verdad, si realmente era una alternativa real, ¿no? Y ya digo, cotejando y con un proceso a vista de pájaro, pero en un proceso constante, porque evidentemente el proceso de investigación histórica no se realiza de la noche a la mañana, sino que hay que reflexionar, cotejar y sacar después conclusiones a medida que vas cogiendo documentación y cogiendo nuevas novedades, pues te permite relacionar todo, interpretar de una manera conjunta todo, y lo que decía al principio, observar una realidad muchísimo más potente que, por regla general, si solo miras una única fuente, está escondida. Y esto, nada más, de lo que, si queréis, podemos hablar después de esta temática o de otras, como queréis. Sí, bueno, yo por hacer algún apunte por alusiones, y antes de darle, yo creo, la palabra a ustedes para que formulen las preguntas, que es lo que además aporta más dinamismo a este tipo de reuniones, simplemente unos comentarios generales que se aplican al caso del capítulo, ¿no?, de Gibraltar. De forma romántica en la televisión, en películas y tal, lo que se ve es la dimensión del agente operativo o del agente ejecutivo, que a partir de información e inteligencia pues opera, ¿no? Sin embargo, nosotros en lo que estamos más interesados, al menos hasta ahora, porque también el asunto de los agentes operativos es interesante, son los agentes de información y los agentes de inteligencia, que no son el mismo. Una cosa es recopilar, compilar información, y otra cosa es hacer inteligencia con ello. En el fondo, aparte de otros menesteres, muy en esencia, de lo que se ocupa un servicio de información, eso que se llama un servicio secreto, es de cerrar todo lo posible el hueco entre lo que nosotros sabemos y lo que planifica el enemigo. Ahí la distancia tiene que ser cero, a ser posible, y a la vez abrir todo lo posible el hueco entre lo que nosotros tramamos y sabe el enemigo.
esa es la diferencia entre espionaje y contraespionaje. Nosotros tenemos que estar informados y, sin embargo, evitar todo lo posible que el enemigo lo tenga. Eso se ve bastante bien, por cierto, en Gibraltar, ¿eh? El estrecho de Gibraltar era ayer y hoy una zona muy sensible, geoestratégicamente para España. El eje que va entre Canarias y Baleares, pasando por el estrecho, es muy, muy sensible, con Ceuta, con Melilla, etcétera, como saben ustedes. Y en los años de la Segunda Guerra Mundial, pues resultaba fundamental para los británicos saber cuál era la idea del enemigo. Y, por supuesto, a pesar de lo pequeño que era el territorio, intentar que el enemigo supiera lo menos posible acerca de la roca. Entonces, bueno, en el libro lo tienen, ¿no? De alguna forma, pues ahí es donde se ven más la cantidad de acontecimientos que ocurren en muy pocos años y en un territorio muy pequeño, ¿eh? como es el de Gibraltar. Y quizás, efectivamente, muchas veces los trabajos han estado muy centrados en Madrid, los trabajos sobre información, y parece que la información es toda una cuestión de las embajadas, o lo que ocurre en las embajadas, como mucho en los consulados, quizás. Y, sin embargo, hay un mundo todo que es mucho más complejo, ¿no? Y, bueno, a su disposición para preguntas, cuestiones que se hayan planteado sobre esta temática. Vamos a ver, el interés británico de por qué quería intervenir, para resumir, dije antes que lo que se quiere es echar a Franco del poder, ¿vale? Mi impresión de lo que existe en esos años, especialmente hasta el año 51, mi impresión es que realmente no hay una dictadura franquista. Es mejor considerarla dictadura militar, dirigida por Franco. Franco se erige desde el principio de caudillaje, el caudillo victorioso lo eligen para llevar adelante un proceso bélico, lo continúa hasta el año 44-45, digamos, en esa lógica, pero es que después también lo continúa en la lucha contra la guerrilla hasta el año 49-50. Y a partir de ahí cambia la situación. ¿Qué pasa en el año 43, en este caso concreto? Que el interés británico es colocar, desde luego, sacar a Franco, porque para todos los responsables exteriores que están en contacto con él, es alguien que les desconcierta, que no saben por dónde va, que desde una perspectiva, si queréis, de inteligencia les desborda, inteligencia práctica, política, ¿no? De que Franco no es un diplomático, ¿vale? Pero sin embargo sabe jugar muy bien entre dos aguas, sabe manejar muy bien los tempos de la política. No es un político tampoco, pero sin embargo, y utiliza resortes militares para hacerlo. Y lo que quieren los británicos, su objetivo, si fuera posible, sería colocar una monarquía en España, colocar a Don Juan. No traer la República de nuevo. La República es algo para ellos ya desde el año 35-36, algo dividido, el Frente Popular, claro, exacto. Entonces, en esa perspectiva está, es decir, ellos querrían colocar, no necesariamente, no cambiar, no percibo que pretendan cambiar el control de los militares de España, pero sí colocar a Don Juan como cabeza, ¿vale? Es lo que yo percibo, y sacar a Franco, eso sí, sacar a la persona Franco. Y para eso hacen todo eso y al final, bueno, pues no tal, ¿no? Que si los militares espían a Falange, la sociedad a partir del año 36, hay pluralidad de servicios de información, pluralidad. La estrategia del régimen, la estrategia de la dictadura, de cualquier autocracia, es que todos se vigilen a todos. Es aplicar la lógica de divide y vencerás. Progresivamente, y a lo mejor Carlos puede hablar más en este sentido, ¿no? Porque controla más esta temática, pero todo el mundo tiene servicios de información, todo el mundo delata, la delación es apreciada, aunque sea anónimo, ¿vale? Y la sospecha es para todos. Es una sociedad bajo sospecha, no solo para la población civil, sino entre todos. Os comentaría, por ejemplo, informes del año 1959 de la Dirección General de Seguridad, que considera, por ejemplo, oposición al propio Opus, por poner un ejemplo, ¿vale? Quiero decir, todo el mundo se encuentra bajo sospecha. Por lo tanto, sí, los militares vigilan a la Falange y la Falange a los militares. Sí, todo el mundo se vigila a todo el mundo.
Nadie, la desconfianza es la moneda común, no al revés, ¿vale? Respecto de las visitas folclóricas que comentabas de las juventudes, hombre, a ver, aquí hay un elemento de convencimiento, si quieres, de manera muy banal, de normalización de determinados actos, de determinadas rutinas, muy clara. Cuando comentabas lo del año 43, dos cuestiones a considerar de esto. Cuando comentabas lo del año 43, a ver, es que la mayoría de la gente no sabe que los procesos de desnazificación empiezan en el año 43. Ya empiezan en el año 43. Quiero decir, no tanto 44, 45, pero en el año 43 ya empiezan a desarrollarse todo ese tipo de cuestiones. Cuando estábamos hablando antes, a mí y comentando un poco lo que dijo el profesor Julio Ponce, ¿no? Desde la perspectiva de que todos tenemos una idea del mundo de los servicios de información y de una manera muy vinculada a lo diplomático, ¿no? Y muy vinculada a lo oficial, ¿no? Forman parte de nuestra propia, de cómo recibimos esa información. Pero no sé si vosotros habéis visto una película que acaba de salir hace poco, que me parece un ejemplo perfecto para explicar esto, como no es un círculo solo, sino que hay muchos más círculos concéntricos detrás de ello, que acaba de salir hace poco, se llama Un fantasma en la batalla, de un topo, de una topo, que se mete en la organización ETA, en el terrorismo de ETA, y que, bueno, es la que da las claves para sacar buena parte de los zulos más importantes. No sé si la habéis visto. Es de hace poco. Pero hay una parte de esa escena que creo que especifica muy bien lo que comentaba Julio. En este mundo de los servicios de información, no solo los oficiales. Cuando esta persona, la dirigente del comando, una dirigente terra, ve que hay que buscar quién es el topo, no pregunta entre los suyos, pero llama a una persona externa, una persona mayor, que tiene una capacidad de red social que le permite preguntar en sitios donde no te esperas. Y amplía el círculo. Y entonces todo el círculo, ese círculo de informadores, está también detrás. De informadores. No tienen ninguna, seguro que no recibieron ningún tipo de contraprestación, seguro que no tal, pero funciona la información así. Y la información funciona así. En el mundo de ETA, ya digo, llaman a alguien, entre comillas, fuera, ¿vale? Que tenga sus redes sociales amplias y que le permita buscar, porque por dentro no puede, tiene que ser desde fuera. De ahí también el tema de la desconfianza entre servicios de información, o sea, de la manera de hacer control social por parte de las dictaduras, ¿no? Que todo el mundo desconfíe de todo el mundo para que no se sepan. Bueno, yo en el caso de si Franco espiaba a Falange, propio Franco no, lo que lo hacía lógicamente eran las diferentes agencias que estaban dentro del franquismo, ¿no? Y ya no solo una agencia contra otra, sino dentro de las propias agencias, intereses de gestión y de poder que pudieran existir, ¿no? De hecho, en el año 39, una vez concluye la Guerra Civil y a lo largo del verano de ese año, buena parte de todas las agencias que están y subagencias que han participado en la ocupación del territorio que quedaba en el sureste de la península, por ejemplo, entran en conflicto. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego y son muchos personajes, muchos actores los que van a intentar. Y esto lo que genera son recelos, lo que genera son búsqueda de intereses y de defensa de intereses que terminan por producir esa búsqueda de información sobre otros actores, ¿no? Dentro de incluso, como digo, de las mismas agencias. Y en cuanto a la visita de los nazis y de los italianos, de esas juventudes a diferentes ciudades de España, pues en este caso tenemos una fotografía de la agencia EFE del año 41 en Madrid, desfilando frente a Cibeles. Estaba buscando una de las publicaciones que se ha realizado en el último año y medio que la vi, pero no la he encontrado y no recuerdo el título, pero ya hay investigaciones al respecto. Y tienen mucho que ver, aunque tienen ese barniz cultural,
y asociativo y de diálogo entre las dos, entre el Frente de Juventud también del movimiento en España y estos actores, pero realmente lo que hay son conexiones también que tienen mucho que ver con su contexto, que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial y con trasvase de información y de interés. Bueno, pues si no hay más cuestiones, muchísimas gracias por su asistencia, gracias a los coordinadores del libro por esta visión de conjunto que nos han dado tanto sobre el grupo, el proyecto y este producto. Y bueno, reiterar las gracias tanto a la Facultad de Geografía e Historia como al Departamento de Contemporánea por haber realizado esta actividad, una actividad que además después pues, se podrá ver online para un público más amplio. Así que nada, muchas gracias. Gracias.